José Castillo. Él es arquitecto egresado por la Universidad Iberoamericana con maestría y doctorado en urbanismo, por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Del 2006 al 2009 fue parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en 2002 fundó, junto con Saidi Springal, Arquitectura 911 SC, que es una práctica profesional independiente dedicada a proyectos de arquitectura, planeación y diseño urbano. Justo estamos con José para hablar de temas de construcción aeroportuaria. Antes que nada, quisiera agradecerte por tu tiempo. ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta para construir un aeropuerto? Es decir, sé que un aeropuerto es un megaproyecto y es un proyecto que requiere de mucho esfuerzo y de muchas cosas a considerar. Tú, como con tu experiencia y tu expertise, ¿qué dirías que es lo más importante? Gracias, Mariana, y gracias a todo el mundo en este país, que admiro y quiero mucho. Creo que el activo y mi perspectiva como arquitecto y urbanista tiene ese sesgo de arquitectura y urbanismo, es decir, trabajamos con el espacio físico, el espacio urbano, el espacio, el territorio. Un problema como es construir un aeropuerto o como es construir casi cualquier otra infraestructura, es un problema que requiere muchas ópticas distintas, no nada más las urbanísticas, sino desde antropológicas, sociológicas, ambientales. Entonces, quizás las dos cosas más importantes en la reflexión, planeación de cualquier obra de infraestructura compleja es, por un lado, la multidisciplinaridad, es decir, cuáles son las múltiples formas y aproximaciones para resolver un problema. Y la segunda es el tiempo. Y este es un activo, primero es un activo finito, pero es un activo que cuando hemos visto lo peor de proyectos de infraestructura son fundamentalmente cuando la prisa, la premura, la idea del sexeniazo, la idea de terminar, inaugurar, son cuando se afectan a más infraestructura. Casi podría decir que una máxima de que cualquier infraestructura que se desarrolla en tiempos récords, en mínimos plazos, para inaugurarse en un plazo político, son infraestructuras que cargan con enormes problemas en su vida útil. Y eso yo diría que entonces, por un lado, la transversalidad y empalmes de múltiples capas que hacen que los proyectos de infraestructura no sean temas solamente técnicos, no es resolver dónde se puede aterrizar un avión, sino temas sociales, ambientales, antropológicos, políticos. Y la segunda, la idea del tiempo. Justo hablando de todas estas variantes, es decir, como lo mencionabas, en términos ambientales, sociales, incluso culturales, al momento de pensar y diseñar un aeropuerto, ¿qué dirías tú ahora, como lo mencionabas, enfocado en el urbanismo? ¿Qué papel juega esta materia, digamos? ¿Por qué es importante considerar al urbanismo al momento de construir un aeropuerto? Me voy a ir paso para atrás para decir qué es lo que hace un aeropuerto. Al igual que una estación de metro, un sistema ferroviario, un aeropuerto forma parte de una infraestructura de movilidad. Y lo que hacen las infraestructuras de movilidad, por un lado, acercan a la gente a oportunidades. Y quiero insistir, oportunidades en el mejor sentido de la palabra, como oportunidades laborales, oportunidades de recreación, oportunidades de encuentros. Son en el fondo lugares donde haces que la experiencia urbana o la experiencia del ciudadano se mejore. Hay millones de gente que se desplazan de los municipios del oriente del Valle de México hacia 3 horas y media de cada sentido a Santa Fe o a Polanco o al Corredor Reforma o al Corredor Insurgentes, es fundamentalmente porque están accediendo a mejores mercados laborales. La decisión y la planeación de una infraestructura de movilidad, incluyendo aquellas de aeropuerto, son fundamentalmente de construir mejores mercados laborales, mercados en los cuales al generar actividad económica se puede generar una derrama que tiene beneficios sociales. Evidentemente es muy distinto la extensión de la línea 12 del metro que construir, decidir qué tipo de aeropuerto y dónde construirlo en el Valle de México, porque ahí entran otras dos dimensiones. Una, estamos pensando en sistemas regionales y en realidad globales de movimiento. Es decir, aeropuerto que no se construye en México es una pérdida de oportunidades para México país, para captar mayor turismo, mejor desarrollo económico, competitividad. No quisiera quedarme con estas palabras que evidentemente son tecnocráticas y de sesgo neoliberal, pero todas esas también construyen modelos de equidad y modelos de democratización de la infraestructura y la inversión. Pongo un ejemplo. Por la capacidad limitada de crecimiento del aeropuerto de la Ciudad de México
en los últimos 50 años. El primer plan de crecimiento del aeropuerto data de la mitad de los 70s. El costo de oportunidad de no haber hecho eso significó no nada más esas inversiones, sino esos flujos y esas formas hasta de ocio, la gente que vacaciona. Mucho de eso lo captaron otras ciudades tan distintas y dispares con Ciudad de México como pueden ser Miami y Panamá. Parece una tontería, pero no lo es, porque cuando lo ve uno en el ciclo largo, esto se representa en formas de ingresos fiscales y formas de derrama económica que hubieran tenido una capacidad de invertirse en otros proyectos de índole social o ambiental, otras formas de infraestructura. La lógica entre lo local, lo regional y lo global. Los aeropuertos, similar a otras infraestructuras, como puede ser una estación de tren, tienen una paradoja. Son inversiones muy grandes, son, como ya dijiste, megaproyectos, con todas las cargas que trae cualquier megaproyecto. Son problemáticos, tienen impacto, son violentos. Cualquier megaproyecto por definición es violento. Es violento con el territorio, la sociedad y el medio ambiente donde se implanta. ¿Hay formas de mitigar esa violencia? Sin duda alguna. Hay formas e historias en las que hay mejores y peores prácticas de resolver esos aspectos de violencia, sin duda alguna. Ahora, precisamente que son violentos, requieren de otro tipo de sensibilidades. La gran interrogante, y que es una desafortunada discusión que se ha tenido en los últimos 3 años, es que como los aeropuertos los utilizan muy poca gente, ¿por qué el Estado y o privados deben de invertir en aeropuertos? Y estoy mintiendo con el porcentaje, pero si menos del 10% de la población se va a subir a un avión en su vida, ¿por qué hay que hacer un aeropuerto en la ciudad? Y es una pregunta que tiene diversos ángulos. La razón, como se ha demostrado en otras partes, es similar a las infraestructuras que tienen distintos niveles de subsidio o de participación directa e inversión a fondo perdido del Estado, es porque construyen otras economías y otras formas de transferir recursos a quien más lo necesita. Pongo un ejemplo. Los impactos económicos del aeropuerto de Heathrow en Londres se manifiesta en transferencias directas de efectivo a los habitantes de las comunidades inmediatamente impactadas por Heathrow. Y este es uno de muchos ejemplos. En otros casos se manifiestan como proyectos de impacto social o ambiental derivados de los ingresos que tiene un aeropuerto. Tiene una lógica evidente del subsidio cruzado. El que puede pagar $500 para subirse y tomar un avión a Nueva York, o el que puede pagar 8,000 pesos para subirse ida y vuelta a Monterrey, está pagando unos impuestos importantes que, entre otras cosas, además de aplicarse para operar y mantener y pagar el costo financiero en un aeropuerto, se utilizan para otras cosas en otras partes del mundo. Precisamente hablando de este tipo de problemas que vienen al no tener una idea precisa de cómo hacer un aeropuerto internacional, sobre todo en la Ciudad de México, ¿podrías decir si hay alguno que tenga problemas de diseño, construcción o de accesibilidad? ¿Y a qué se deben estos problemas? Es decir, ¿en dónde están focalizados y cómo es que se pueden resolver, si es que se pueden resolver? Dicen por ahí unos sociólogos, Weber y Rittel, que existen lo que se llaman los problemas perversos o los wicked problems. Son problemas que no tienen una solución buena y una mala, y que la definición, la respuesta al problema, llegan desde el mundo de la sociología, pero explican muchos de los proyectos y los problemas urbanos, como el problema de la vivienda o el problema de construir infraestructura. Las respuestas al problema están en función de la pregunta que se hace uno. Cuando uno piensa en el ciclo largo, para no politizar simplemente el comentario sobre Santa Lucía Texcoco, cuando uno piensa en el ciclo largo sobre qué se hizo y qué se podía haber hecho para mejorar las condiciones de movilidad aérea en la zona del Valle de México, existían muchos sabores posibles. Pensar en un sistema aeroportuario que incluyera Toluca, el AICM, podía ser hasta Santa Lucía, como se tenía. Eran 3 aeropuertos que tenían una función distinta. Cuando uno piensa en los posibles distintos caminos, se discutió Tizayuca, se discutió Texcoco y se discutió Santa Lucía. Se discutieron algunas otras que se descartaron muy rápidamente, como Puebla y Cuernavaca. Se discutió lo de un aeropuerto versus múltiples aeropuertos. La idea de que la evidencia y el conocimiento, voy a llamarle el capital intelectual de buenas prácticas y de malas experiencias, ayudaran a tomar una decisión, fue un proceso que se tuvo a cuentagotas, con buenas intenciones, pero pésimas implementaciones, hasta el 2018, en el cual ese proceso de
de estudiar, analizar, deliberar y decidir, se rompe y se sustituye por un proceso absolutamente vertical y autoritario que no corresponde con los parámetros de planeación de infraestructura en entornos democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión de Texcoco, con todos los problemas que tiene, tenía y tendría en el futuro Texcoco, no son ajenos a los problemas que tiene, tendría y hubiera tenido Tizayuca, o los problemas que ya tiene Santa Lucía y que son evidentes. Que tras 100 días de una inauguración, un aeropuerto opere con 6 operaciones, 6 aterrizajes y 6 despegues, simplemente es un disparate. Y lo digo porque un aeropuerto no es solamente un lugar donde aterrizan aviones, es uno de los centros de empleo más importantes en las ciudades donde se localizan. Es uno de los nodos de actividad económica, por lo tanto, de ingresos fiscales más relevantes. Es un lugar donde se construyen mayor equidad, mayores inequidades. Cuando alguien dice y se burla sarcásticamente de que la gente del poniente se va a tardar más para llegar a Santa Lucía, se les olvida que para un aeropuerto que tiene 32 o 48 millones de pasajeros que pasan por ahí, hay decenas o cientos de miles de personas que trabajan ahí, que tienen que acceder ahí. Es decir, el rico que se puede subir en Polanco y estar 1 hora en Uber y pagar 500 pesos en el Uber, ese no es el que padece realmente. El que padece realmente es el que tiene que desplazarse y tardarse 2 horas y media a llegar a un aeropuerto lejano. Entonces, las formas de la inequidad, así como la inflación afecta siempre al más pobre, así como la pérdida de poder adquisitivo afecta siempre al más pobre, las infraestructuras mal planeadas siempre afectan más al más pobre. Santa Lucía entonces es un aeropuerto, digamos, mal planeado. Es un aeropuerto no planeado, es una ocurrencia. Voy a poner la comparativa de un niño frente a una heladería. Hay un momento en el que tiene que escoger entre vainilla, chocolate o fresa. Una vez que escoge hay que ir para adelante y pedir el helado y tomarse el helado. La primera crítica es que hay un acto de revanchismo político absolutamente evidente en la decisión de cancelar Texcoco, sin ninguna evidencia de corrupción. Tan es así que 3 años y medio no hay ningún indiciado ni ningún proceso absolutamente documentado sobre corrupción. Hay que decirlo, y para que no parezca que es una defensa de lo que se decidió en Texcoco, es que había decisiones del Plan Maestro de Texcoco y del proyecto de Texcoco que sin duda alguna se hubieran podido hacer de forma más, cuando digo austera, me refiero más estratégica, de uso de menos recursos, un aeropuerto más pequeño, un aeropuerto no con unas cubiertas y claros de 60 metros. Pero como en todo proceso de planeación, todo esto se podría haber resuelto en planeación, en desarrollo, en diseño y hasta en construcción. La decisión de frenar, y no solo eso, sino destruir la actual inversión, corresponde mucho más a un acto de revanchismo político y un acto simbólico de no tan distintos talibanes en Afganistán destrozando los budas gigantes. Ahora, después de eso, además se da bajo la farsa de una aparente consulta pública que no cumplía ni con ninguno de los parámetros mínimos de transparencia, accountability, planeación de lo que debe ser una consulta pública. Yo lo documenté en su momento por la localización de las casillas, por el proceso de definición, por el diseño de la pregunta. Cuando se utilizan los instrumentos de la democracia, es decir, las elecciones, plebiscitos y consultas, de forma perversa, y lo digo con todas sus letras, es decir, con un sesgo metodológico, con sesgos geográficos y sin un mínimo parámetro, en el fondo no está fortaleciendo la planeación democrática, sino que está debilitando los procesos de deliberación de la planeación urbana y territorial. Y finalmente, se enfoca uno en construir un aeropuerto bajo la lógica de yo dije que iba a ser en 3 años y en 3 años. No hay ningún mérito asociado en presumir terminar un aeropuerto en 3 años. Es al contrario, bajo cualquier óptica de planeación de infraestructura, es un despropósito y un disparate. Porque para lograr hacer un aeropuerto en 3 años, significa que no hubo procesos de socialización. Significa que no hubo procesos de licitación requeridos. Una parte importante la hace el ejército. No hay accountability de quién revisa qué contratos, si se les dio, si salió caro, si salió barato. No hay posible verificación, no hay ni transparencia ni rendición de cuentas. Y luego no hay todo el proceso muy intenso que se requiere en la planeación y construcción de un proyecto de infraestructura como estos, que es asegurarse que los temas ambientales, asegurarse que los temas arqueológicos, el chiste de los mamuts de Santa Lucía es una tragedia. O sea, si no fuera cómico, sería trágico.
Y debería ser una tragedia porque los tiempos que requiere un salvamento arqueológico no pueden estar supeditados por lo que dice el jefe de Estado de un país sobre cuándo quiere terminar un aeropuerto. Y finalmente, construir un aeropuerto no es construir una pista así que aterrice un avión con invitados y dignatarios de gobierno. Construir un aeropuerto significa construir consensos entre todo el ecosistema que es la industria aeronáutica, que incluye a consumidores, que incluye a trabajadores, que incluye a aerolíneas, que incluye a proveedores de servicios, toda una serie de actores en los cuales no solamente no hubo consenso, no hubo interés por construir esa discusión. No puede uno hacer un aeropuerto a las espaldas de las aerolíneas. Todos padecemos las malas decisiones de planeación o las ausencias de planeación, pero no se puede producir, así de la misma forma que no se puede producir un proceso democrático sin antagonismo, sin oposición, porque cualquier forma de desaparecer la oposición, lo estamos viendo a 100 días de inaugurado, que tenemos 6 vuelos, por ahí alguien ponía el nuevo vuelo a Acapulco, se está vendiendo a 200 pesos el vuelo, creo que están eliminando los impuestos, por menos de 1,000 pesos te puedes ir a Acapulco. Lo puso Roberto Remmel en su Twitter. Lo interesante de eso es que si para que simbólicamente funcione un aeropuerto tienes que estar tirando el dinero, es una función de derroche de recursos que está saliendo más caro que la construcción excesiva de Texcoco, pero que además no tiene sustentabilidad, no tiene posibilidad de tener otra forma de retorno. Hace algunos años, el Estado de Puebla financió durante 2 años el vuelo que iba de Dallas a Puebla directo. Y se hacía bajo una lógica, como funcionan muchos sistemas concesionados, en el cual el gobierno del estado le decía a American Airlines, me interesa que vueles a Puebla. American Airlines dice, oye, pues no tengo demanda para ir a Puebla. Nuestros estudios dicen de demanda que volarían 50 personas al día. Y el estado le dice, bueno, ¿en cuánto te sale el vuelo? Pues yo empiezo a hacer dinero si empiezan 100 boletos. Ok, ¿qué te parece si yo te financio los otros 50 o yo me aseguro que te cubro el margen hasta llegar a los 50? ¿Por qué lo hace un Estado esto? Y es razonable la discusión sobre eso, porque un vuelo vuelve a establecer relaciones económicas, sociales, culturales. Puede ser un vínculo entre el Museo de Dallas y el Museo Amparo. Empresarios textileros de Dallas que se acceden a capital de Texas. Puede ser que el nuevo parque eólico consiga un vínculo con una empresa tejana. Eso, los estados, los países y las ciudades deciden dónde y cómo invertir. ¿Por qué pienso yo y cuáles son las razones por las que pienso que el aeropuerto en Texcoco, de los 3 males posibles, era el menos malo? Número 1, porque permitía construir un aeropuerto que en términos de cercanía, experiencia, territorio, pudiera ser el más competitivo y pudiera organizar y centralizar buena parte de las operaciones. Cuando la gente dice, no, es que Nueva York tiene 3 aeropuertos o Milán tiene 2, se dieron con otros paradigmas de planeación aeroportuaria. Hoy los procesos de planeación aeroportuaria de ciudades que tienen primacía, como Ciudad de México, y pongo 2 ejemplos, Hong Kong, Kuala Lumpur, son ejemplos donde se han dado, y Denver, por decir otro ejemplo en Estados Unidos, son procesos de sustitución aeroportuaria. Por varias razones. Pensemos en Puerto Escondido. Hippie chicks que vienen de Alemania y quieren ir a Puerto Escondido. Si tú llegas al aeropuerto y después se tienen que subir en un tren 50 minutos y después subirse y esperar otro avión 1 hora y media para llegar a Puerto Escondido, estás perdiendo competitividad. Es por eso que en los últimos 10 años Cancún se ha vuelto el aeropuerto con mayor tráfico internacional, porque se vuelve el punto de entrada. Este es un aeropuerto concesionado, a diferencia del sistema aeroportuario de la Ciudad de México. La segunda razón es que cuando se separa los aeropuertos de carga de los aeropuertos de pasajeros, la gente ignora que la mayor parte de la carga se mueve en la panza del avión en el que nosotros viajamos. Cuando uno viaja en el avión de ANA, de Tokio, de Narita, a Ciudad de México, en ese avión va el empresario de Nissan, va el turista que cumplió 20 años de casados y también van microchips en la panza del avión. Entonces, hay una lógica de carga y pasajeros mucho más embebida. Las comparaciones con ciudades que tienen 2 o 3 aeropuertos es que son otros sistemas completamente distintos. Son otros niveles de tráfico. De hecho, hay lugares, Milán es quizás el ejemplo más notable, donde una ciudad que tiene 3 aeropuertos
hay una competencia desleal en la cual dos de esos aeropuertos, uno ha quedado para líneas de low cost y otro aeropuerto que son unos vuelos muy limitados, como es Linate, o sea, el aeropuerto más cercano, pero vuelos más caros incluso, no tan distinto que, por ejemplo, Argentina con Ezeiza y Aeroparque. En el mundo ideal, ¿uno destruiría dos aeropuertos para construir uno? No. En el mundo real, la sustitución del aeropuerto a Texcoco era mucho mejor porque permitía de un día al otro resolver una parte importante de los problemas que hoy en día es un cuello de botella. Es decir, no puede haber más operaciones aeroportuarias en el AICM. La experiencia del usuario está en el peor momento y lo permitía hacer de un día para el otro, como se hizo en Hong Kong. Un día aterrizó a las 12 de la noche un avión en el aeropuerto de Chek Lap Kok, pegado a la isla en Kowloon. El siguiente avión aterrizó en el aeropuerto Kai Tak, el que hizo Foster. Entonces pasaron los 40 millones o 32 millones de operaciones de un día al otro. Y eso hizo que permitiera inmediatamente más puertas, más operaciones, más slots. Hoy en día tenemos lo peor de los dos mundos. Un aeropuerto que tiene 6 operaciones aeroportuarias, incluyendo una para volar a Venezuela por una línea de bajo costo, y vuelos cuya única lógica es la lógica del subsidio y de la manita de puerco. Nadie le está pudiendo decir que no al Estado porque te están poniendo condiciones. Es una forma de extorsión. Si a ti te van a revisar la concesión aeroportuaria, pues no te quieres pelear con Sansón a las patadas. Entonces, tenemos un aeropuerto que es disfuncional absolutamente y no hay economía de escala. Si tú eres el Starbucks, las tlayudas, que me parece buenísimo, pero cualquier persona que va a pagar una renta en un aeropuerto para vender tlayudas requiere tener una masa crítica de tlayudas. Si aterrizan 6 aviones de 150 pasajeros que van al 30%, 40%, como se ha empezado a documentar que eran los aviones en los primeros días, si tienes un universo de 180 consumidores posibles y cuántos de esos van a consumir tlayudas, si tienes que pagar renta o aunque te la den de gratis, vender 18 tlayudas, doña Mode va a vender más tlayudas afuera de la calle, en la esquina. La esquina. Entonces, es una mala decisión económica, es una mala decisión aeronáutica y estamos teniendo el peor de los dos, porque el AICM está peor que nunca, sí. Casi pareciera que lo están saboteando. Texcoco hubiera permitido no nada más destapar ese tapón de crecimiento, sino inmediatamente, a solamente 13 minutos más de distancia, tener el círculo de consumidores, el círculo de distancias globales y de conexiones regionales. Hoy se ve difícil. Me parece muy importante como que nos hable sobre los parámetros que debe tener el terreno. Me imagino que debe tener algún parámetro el terreno sobre el cual decidir construir un aeropuerto y que no solamente pasa en México, sino que pasa en países que tienen aeropuertos internacionales. Creo que eso es importante un poco también para ilustrar la manera en la que la planeación tiene un peso fundamental, ¿no? Dejan Šujić, crítico de arquitectura inglés y autor de múltiples libros de arquitectura y urbanismo, dice Šujić que vamos a llegar a un momento que ahora no es tan lejano, en el cual subirse un avión va a ser visto tan críticamente como prender un cigarro en público, en un lugar cerrado en público. Y tiene que ver con que hoy en día los retos de cambio climático van a replantear las razones y las formas y los umbrales por los cuales nos subimos un avión. Esto la pandemia lo ha acelerado y hemos de repente dicho, es que ¿para qué estoy viajando a Monterrey cuando esto se podía, así como dicen en inglés, this meeting could have been an email? Este viaje podía haber sido un Zoom. Un tema de conciencia ambiental macro, que es cómo se vincula la industria aeronáutica y todo el ecosistema de viaje en avión con los grandes retos de nuestra época, inequidad y cambio climático. Tiene que ver, por un lado, lo que están haciendo la industria en sí mismo. Hay aerolíneas que ya tienen compromisos sobre reducción absoluta de las emisiones que están usando y están pensando como en motores híbridos, en motores eléctricos, pero también está el elefante en el cuarto, que es la reducción de viajes. ¿Significa la reducción de viajes el equivalente al movimiento de extinción voluntaria? No necesariamente, sino significa quizás un reacomodo de la demanda de viajes para entender cómo va a impactar el medio ambiente y en particular cambio climático. Ahora, paso de eso macro al tema micro. El gran mérito de Santa Lucía es haber convencido a todos de que era más barato, que no lo es, sin impactos ambientales, que a la gente se le olvida que la zona donde está en Santa Lucía es y era un lago, era una cuenca hidrológica
que estaba cuando estaban los Imperio Azteca. ¿Qué significa? Es un lago que había sido desecado antes y había sido transformado en otros tipos de usos, pero cuya vocación lacustre no era tan distinta que la de Texcoco. La parte hidrológica es central. Cuando trabajé en temas aeroportuarios hace 20 años y en la primera planeación de Texcoco, trajimos a un experto en aves porque se hablaba del tema de Texcoco y las aves migratorias. Y entendimos y diseñamos durante meses un sistema basado en la experiencia de Vancouver, basado en la experiencia de Londres, basado en la experiencia de Kennedy en Nueva York, cómo uno logra la mejor interacción entre aves migratorias y operación aeroportuaria. Punchline. Sí se puede. El caso de Texcoco era diseñar lagos sin ningún tipo de nutrientes, de tal manera el cuerpo de agua, que es cosa que se ha utilizado en aeropuertos como Schiphol. Cuerpos de agua que se diseñan, más el diseño del paisaje, hace y aleja a las aves de ahí. Pero se hace también produciendo otros cuerpos de agua a otros kilómetros donde se puedan generar las lógicas de anidamiento. A la gente se le olvida que el aeropuerto de Santa Lucía es el mismo cono, la entrada al valle por la cual la gente llegaba a Texcoco. Entonces, trabajamos mucho tiempo el tema ambiental y trabajamos el tema social porque, insisto, todo tiene impactos. La otra dimensión de lo ambiental es cómo llega la gente al aeropuerto. Cuando se inauguró el aeropuerto de Hong Kong, cuando digo el nuevo aeropuerto, desde hace 23 años, cuando se inauguró ese aeropuerto, el día que se dio el botón y dejó de aterrizar un avión en un aeropuerto y empezaron a abrir el otro, ese día ya llevaba 6 meses el tren operando que te comunicaba desde el centro de Hong Kong y hacía que el recorrido en el cual se desplaza el 95% de la gente que va al aeropuerto, no en coche, no en taxi, ya lo tuvieras operando. Entonces, inaugurar un aeropuerto sin un sistema de accesibilidad es como dicen al hablar de infraestructura, el bridge to nowhere, que hay en Alaska, hay uno muy famoso, se construye un puente, el puente no lleva nada. Eso también tiene un impacto ambiental importante, porque si piensas en los 50 millones de pasajeros que hoy utilizan ida o vuelta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esa gente se desplazó por distintos medios y no se ha pensado que las emisiones de carbono del Uber que yo tomo de mi casa en Fuente de Petróleos al aeropuerto, cuenta también el aeropuerto. No es nada más el avión despegando y que genera ruido y otras externalidades negativas. Es cómo llegas al aeropuerto. Piensa tú que si en vez de 3 años haber terminado un aeropuerto, si hubiera terminado lo que ya era el tren interurbano con Toluca, no se le hizo estación o ramal hacia el aeropuerto, que fue un error total de la planeación. Aquí no es un tema político de banderas, es tanto uno la riega como el otro la riega. Pero si se hubiera terminado ese tren, estarían moviendo más pasajeros en Toluca de los que están moviendo en Santa Lucía. Esa parte ambiental tiene que ser vista no nada más en los impactos inmediatos, sino que tiene que ser vista holísticamente, energía, emisiones, hidrología, especies, el ecosistema total. Lo mismo que pasó en la discusión sobre el elevado de Cuemanco. Y no se trata de sembrar arbolitos. Destrozaste un sistema ambiental que operaba holísticamente, da lo mismo. Ahí ahora tienes más coches circulando, da lo mismo si sembraste 100 o 1000 o 2000 arbolitos. Entonces, holísticamente se tiene que estar pensando y tiene que estar pensando en el ciclo de vida, no nada más de cuando lo inauguraste. Perfecto. Y justo para terminar, ¿cómo se debe entonces invertir en esta infraestructura? Es decir, ¿bajo qué mecanismos el Estado tendría que estar considerando esa inversión, digamos? Los proyectos de infraestructura tienen que ser proyectos de Estado y no proyectos de gobierno. Es una pequeña diferencia, pero que en este país se nos olvida distinguir. Los proyectos de infraestructura son fundamentalmente proyectos de largo plazo del Estado mexicano que tienen otra vez, a veces aceleres y a veces reducción de velocidad por parte de gobierno. La tragedia más importante a nivel de proyecto de infraestructura que hemos tenido, que son los casi 30 muertos de la línea 12, es fundamentalmente por querer acelerar la lógica de un proyecto de infraestructura y entenderse no en una visión estratégica de largo plazo, sino una visión electoral, política y de inauguración. Eso era una tragedia que podía haber sido evitada. Eso es lo realmente indignante de esta situación. Con los aeropuertos pasa algo similar. Necesitamos entenderlos como visión de Estado, visión de plazos. Construir un aeropuerto en 3 años no nada más no tiene un mérito, es un error. Se tiene que pensar en plazos de mucho mayor longitud. Esa es la primera, visión de Estado. La segunda, paciencia. La paciencia no es nada más una virtud moral. No lo digo bajo una lógica agustiniana o cristiana, no lo digo que la paciencia en los proyectos de infraestructura permite
que la democracia en la planeación realmente se ejerza, porque hay que dar voz, no hay que excluir a nadie de esa discusión. Si uno revisa y entra a las páginas de un aeropuerto como Heathrow, se dará cuenta toda una serie de capítulos sobre temas de deliberación social. Y es activo, no es nada más decir, ya convencimos a los ejidatarios, ya los maiceamos. No, esto es activo, es todo el tiempo. Entonces, si tienes prisas, generalmente con todos los involucrados, sean aerolíneas, usuarios, trabajadores, sindicatos, ambientalistas, opositores, mesas de trabajo, deliberación, discusión, litigio. Aquí se nos olvida y lo estamos viendo otra vez con Tren Maya. Pareciera ser como que de repente un juez diga que hay que frenar el proyecto porque no se tuvo manifestación de impacto ambiental. Es como para rasgarnos las vestiduras. Tendríamos que festejar y celebrar que todavía hay esos mecanismos de recurso ante la ley. En la infraestructura, los procesos son tan importantes, si no más importantes que los proyectos. Una planeación mal hecha, una planeación a espaldas de la ciudadanía, una planeación que no involucra a los stakeholders, generalmente, aunque haya diseñado Norman Foster nuestro aeropuerto, es un error. Pues muchísimas gracias, creo que fue una plática súper jugosa. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo y por tu disponibilidad para hablar con nosotras. No, de qué, cualquier cosa que necesiten, Mariana, y dispuesto, y ojalá sirva esta discusión y el foro de este país siempre sirve para hacer públicas discusiones que necesitan y merecen ser públicas. Y yo creo que la infraestructura es central en esta discusión. Justo, pues muchísimas gracias.